legado, nada más ni nada menos. Es una muestra, no, la muestra, ya hablamos de la muestra. Es un panel para nosotros muy importante y por lo tanto es muy importante las personas que participan. Nora Dobarro, Laura Batkis y Sebastián Gordín fueron cada uno de ellos y a su manera personas muy cercanas a Pablo Suárez. Esa es la razón, ese es el motivo por el cual están en esta mesa de cierre. A título personal, para mí también es una despedida, junto con Rafael y la co-curadora de Pablo Suárez, Narciso Plebeyo, un proyecto hermoso, que fue también muy intenso porque así es Pablo Suárez, por lo cual, bueno, tengo también mi pequeño duelo personal, ¿no? Como dejarlo ir, por lo menos en esta instancia. Para mí es una alegría también que ellos nos acompañen, son personas también, puedo decir, muy queridas por mí, así que gracias nuevamente por su participación. Bueno, al tratarse de una mesa que es el legado, bueno, es toda esa sombra, toda esa aura, ¿no? Como ese fantasma que puede proyectar un artista y su obra, ¿no? Hacia el presente, hacia el futuro, hacia todo aquel que quiera como levantar el guante, ¿no? Yo tanto a Nora como a Laura y Sebastián les hice dos preguntas muy puntuales, que era, bueno, quién había sido Pablo Suárez para ellos, y una mucho más general y enorme, que es cómo podrían dar cuenta de su legado. Cada uno de ellos hará lo que quiera con esos dos ejes que les propusimos. Bueno, les cuento entonces quién es Laura Batkis, que es quien va a iniciar esta presentación. Laura es curadora independiente, es licenciada en Historia del Arte por la UBA, fue docente en la Cátedra de Arte Argentino Contemporáneo, ahí hago un paréntesis, la primera cátedra de la Facultad de Filosofía y Letras, exacto, que empezó a dictar arte argentino, y Laura fue la primera docente que metió a los artistas de los 90s con contenidos académicos, ¿no? Digamos, como contenido curricular. Eso permitió que, bueno, los alumnos tuvieran como instancias de actualización ahí, el día a día, ¿no? Algo que es verdaderamente excepcional, no sucede en el ámbito académico ese nivel de sincronía. Bueno, recibió becas de investigación en arte argentino contemporáneo de Fundación Antorchas y del Fondo Nacional de las Artes. Ha escrito numerosas publicaciones y catálogos. Entre sus trabajos de curaduría se destaca la primera Bienal de Johannesburgo en Sudáfrica. Fue curadora del Centro Cultural San Martín y del Centro Cultural Recoleta. Fue presidente del Comité de Galerías de Arte BA entre 2011 y 2013. Dicta cursos de Historia del Arte y es consultora de arte en colecciones privadas e instituciones públicas. Muchas gracias. No, gracias a vos por la invitación. Primero, decir... No, después presento ¿A los demás? Sí, cuando les toque hablar. Bueno, hola, ¿cómo les va a todos? ¿Esto está apagado o está encendido? A ver, espera. Freddie Mercury. Hola. No. Hola. Este seguro que ¿Este sí? Hay una primera pregunta que era para Pablo Suárez para cada uno. Hola. Bueno, es al final porque si no me pongo a llorar ya. Y no quiero, ya. No, ya no. Este se escucha. No, quiero hablar primero del legado de Pablo. Después hablaremos de lo que fue para Pablo. Fue Pablo. Antes y después de Pablo, en la vida mía. Viste que para algunos es antes y después de Cristo. Bueno, para mí es antes y después de Pablo Suárez. El legado de Pablo, yo no sé si su legado sigue existiendo o si puede circular todavía en los artistas contemporáneos, porque el contexto hoy es muy diferente. Sin embargo, creo que hay artistas que siguen el legado de Pablo Suárez, con todas las dificultades que implica un medio en donde exige lamentablemente una profesionalización que va en contra de lo que es el deseo del propio artista, una mirada totalmente centralizada en 2 o 4 galerías con una feria
que también exige artistas que solamente producen para el mercado, donde todos los... Parezco Pablo, hablando mal de todo, pero bueno, donde todos los artistas están centralizados y saliendo del mismo lugar, con lo cual yo no sé si alguien hoy podría ocupar o sea, trabajar un poco como afuera, realmente afuera del sistema, como Pablo lo hacía, estando y saliendo, ¿no? A la vez. De todas maneras, creo que el legado que nos deja un artista como Pablo, básicamente yo creo que se centra en 3 o 4 palabras: la libertad, la pasión, la intensidad y la nobleza. La libertad porque Pablo realmente hacía y pintaba y vivía de la manera que se le daba la gana. Solamente hacía lo que tenía ganas, eso es lo orgánico, era totalmente libre. Para él era artista porque no quería ir a una oficina todos los días y llenar un formulario o poner el dedo digital. Entonces, como él era libre, consideraba que iba a pintar, solamente había que pintar su legado, y creo que eso es importante para los artistas entenderlo, que si la materia es el deseo y las ganas, hay que pintar solamente cuando uno tiene ganas y tiene algo que decir. Eso era algo que él insistía muchísimo en el legado de él, o sea, como solamente pintá cuando tenés algo que decir, y si no tenés nada que decir, no pintes. Uno hoy podría decir, bueno, ¿y mientras de qué vivo? Bueno, tenés que tener un plan B. En el caso de Suárez era pintar paredes o hacer cualquier otra cosa, ¿no? Pero yo sé que como la idea de la estrategia del plan B, de tener otra cosa para poderse darse el lujo de decir, bueno, mira, en este Arteba no voy a participar porque ya estoy mostrando lo mismo que el año pasado, o en y voy a esperar 5 años hasta poder tener una idea. Eso para mí era muy interesante porque siempre, o sea, estamos viendo esta muestra extraordinaria que la verdad que Pablo pintaba algunas cosas muy malas, como todos los artistas, como Berni, pero como que esa cosa de que siempre es bueno, es muy bueno, es porque de golpe estaba 2 años sin pintar, eso ya se habló en esta mesa. Y cuando él no pintaba, lo que hacía, y él lo decía, y creo que es un legado que lo tenemos que tomar todos, también los críticos, los curadores, era vivir. Y vivir era caminar, estar en colonia, pasear, qué sé yo, mirar a la gente, leer. Entonces con eso él juntaba ganas y deseo y temas. No podemos sacar los temas de qué sé yo, de los libros todo el día, sino de la vida. Muchas veces yo me acuerdo que a veces algunos artistas, cuando él era docente, hoy se habló de eso, le decía, bueno, ahora vos pintas, querido, muy bien, pero ahora andá y viví. O me decía, a este pibe no le pasó nunca nada. Tenés que casarte, divorciarte, tener una pena de amor, algo como para tener una materia de la que hablar. Entonces esa era esa libertad que él se permitía. Uno puede decir, ah, bueno, porque yo no puedo y entonces ¿de qué vivo? Bueno, él usaba sus estrategias. Una era vivir con muy pocas cosas. Yo entiendo que también, incluso, aunque son figuras muy dispares, Marcel Duchamp, a quien él no le gustaba el arte conceptual berreta, pero él respetaba mucho a Marcel Duchamp como pensador. Yo me acuerdo en varias entrevistas que leí sobre Marcel Duchamp que decía, bueno, a mí me gusta jugar al ajedrez y dibujar y pintar, y entonces, bueno, soy anticonyugal porque yo si me caso tengo que después, qué sé yo, comprarle un tapado de piel y llevarla a la gente quiere cosas y yo no tengo ganas de tener una familia para tener cosas. Que ahora Marcel Duchamp se había casado, ¿se acuerdan que se casó por primera vez a los 40 años y se separa y le dice a ella que la verdad es que él tiene ganas de seguir jugando al ajedrez y pintar cuando se le da la gana? Hago este paralelismo en el sentido de que Pablo buscó una estrategia de supervivencia en donde tenía pocas cosas, poca gente para mantener, una cantidad de cosas como para poder tener esa libertad. No digo que sea la buena ni sea la mala, sino que digo que era su manera de estar en el mundo. La otra, ser libre, según él, que él vivía diciendo que hacía citas que eran de alguien que nunca sabemos si es verdad o no. Pero bueno, por ejemplo, él decía, bueno, hoy te dicen, bueno, vos no sos coherente. ¿Vieron cuando, por ejemplo, va un artista y te presenta un curador y ves la carpeta del artista y dices, bueno, pero yo sacaría esto y sacaría esta parte y sacaría para que sea una cosa coherente? Y él decía, la coherencia es la virtud de los idiotas. Me lo repetía, viste, Pablo Suárez te taladraba.
Y según él eso lo había hecho Borges. Rafael Cipollini me podrá decir si alguna vez leyó esa cita de Borges o no, no tengo idea, pero así como él decía que había citas de Piero della Francesca. Y la coherencia de virtud de los idiotas es porque vos un día te levantás y tenés ganas de pintar realista y después querés ser expresionista, porque como él decía siempre, te pasan cosas, te separás, te divorciaste, tenés una pena de amor, fuiste un artista que te encantó y un día querés hacer escultura y un día querés ser prolijo y otro día querés ser desprolijo. Entonces como que la idea de la coherencia en el arte le parecía muy absurda y me parece que ese es un legado interesante a tener, a que sepamos que un día puedes ser conceptual y otro día puedes ser expresionista y otro día puedes ser el que se te dé la gana, porque realmente lo que vos quieras decir va a depender de lo que tengas que decir y de esa manera se va a manifestar con distintos materiales y distintos lenguajes. Otra cosa que... ¿Me vas cambiando el micrófono? Te cambié la pila. Dale, la pila no anda, es como en todos lados, o sea que Malva dice no funciona tampoco, pensé que era en mi casa solo. Bueno, no, está bien lo de la pila. Esa es otra cosa como, bueno, la idea de la... Creo que eso de hacer lo que se le dé la gana tiene que ver con la libertad. Eso de que uno va acá, yo traje un montón de gente porque me dicen, ay Laura, puedo ir con vos a la muestra, contámela, y se parece 4 artistas. Bueno, Pablo tenía esa cosa que a mí me marcó mucho, de Laura, sé libre, haz lo que te gusta, ay, tengo que dar esto pero no me gusta, no lo hagas, uy, me gusta este chico pero piensa así, ¿qué te importa cómo piensa? No importa, o sea, esa que me gusta, bueno, eso de esa libertad creo que es un legado genial, que, qué sé yo, te gusta una chica un día, otro día te gusta un chico, mañana te gusta un dinosaurio, no importa. Porque lo que te gusta, incluso con el tema del género, que hoy hablábamos recién en una comida, fuimos a comer con Cintia y Algonzo y Gaby Barolo después de la mesa de la mañana, él tenía algo genial que es como si esta muestra hoy se ve como, muchos chicos jóvenes lo están viendo ahora a él como un rockstar, como algo genial, que es increíble. Claro, y son ideas que él empezó a pensar hace 20, 30, 40 años. En cuanto al tema específico del género, que hoy se habla tanto del género, y creo que es algo increíble que Pablo hubiera podido pensar así hace 30 años atrás. Y eso lo manifestaba permanentemente, independientemente que si le gustaba un chongo, una chica o lo que fuera, o cuál era su interés sexual específico. La idea que a él le gustaba a la gente. Y que le gustaba a la gente, eso es un legado genial que lo tenemos que tener como taladrar. A vos te enamorás de alguien que transmite bien, que transmite y te copa como transmite, cómo es, cómo se mueve, cómo habla. Todo lo demás no tiene ninguna importancia. Eso puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser un chico joven o puede ser un viejo. Después, por supuesto, está la genitalidad y la sexualidad y lo que vos elegís para acostarte o lo que sea. Pero vos te enamorás de un ser humano y ese ser humano puede ser lo que sea y no tiene ninguna importancia los rótulos. Ese es un legado que para mí, a mí me abrió una libertad de decir, uy, me enamoré de este, pero entonces, ¿qué seré yo? O mismo qué sería yo con él. En lo personal era como Pablo, yo me enamoré. Bueno, voy a contar cosas privadas porque es interesante, creo que habilita, creo que da libertad. Yo se lo conté a Jimena y lo cuento siempre cuando yo estaba con Pablo, que un día le dije, Pablo, me pasa algo terrible. Yo todo el día hablaba con Pablo, hablábamos permanentemente. Él era muy leal, era muy fiel. Entonces yo un día le escribí un catálogo y desde ahí 12 años le escribí el catálogo, siempre, hasta que se murió. Yo le decía, Pablo, de verdad, yo no soy una curadora estrella, te gustaría, en los 90 fui medio famosita, porque en los 90 le escribían muchos artistas, pero te convendría tal, porque mira que va a ir al MoMA y conoce a tal curador y yo no. De verdad, tendrías que cambiar y ir con un curador que te va a decir. Y entonces decía, a mí me gusta cómo escribís vos, te elegí a vos, ya está. Tenía esa cosa muy fiel, muy leal, pero no querés que otro te escriba, no, yo no quiero que otro te escriba, yo ya te elegí, me gusta. Y tenía eso, que era como, y como Pablo era siempre diferente, porque era, no es que yo decía, uy, tengo que escribir de nuevo no quiero hablar mal, se va a grabar. Ponele que escribís de Loza. Es difícil decir algo distinto de Loza porque más o menos su cuerpo de obra es siempre igual. No, lo digo de verdad, como yo no podría escribir más de una vez. Pero Pablo cada vez que venía era otro Pablo. Había leído 4.000 libros, entonces yo sacaba el grabador porque me tiraba una enciclopedia Suárez de un montón de cosas, entonces cada vez que yo escribía a Pablo era otra persona. Habían pasado 2 años, 3 años y era una máquina de inventiva que era como hablar de otro artista.
de tanto hablar, y aparte él era muy insistente, entonces todos los días nos potenciábamos. Yo terminaba de dar una clase, lo llamaba, le contaba de que había hablado, él me decía los libros que quería leer, etcétera, vos tenés que leer tal cosa, hablaste tal otra, íbamos de la mano por todos lados. Yo un día le digo, Pablo, estoy súper angustiada, ¿qué pasa? Me pasa algo, creo que me enamoré de vos. Y él me mira y me dice, pero ¿y cuál es el problema? Yo también estoy enamorado de vos. Y yo le digo, ¿y qué vamos a hacer? Seguir enamorados, me dijo. ¿Cuál es el problema? Y eso fue como que me abrió una puerta, ¿entendés lo que sea? A ver, el género, pues si a vos te gustan los chicos, entonces no, ¿cómo vamos a hacer para...? Seguir enamorados. ¿Cuál es el problema? O sea, eso fue como decir, digo, en cuanto a la libertad, esa de, pero yo este chico me gusta y estoy con vos y me gustás vos, sí. ¿Y cuál es el problema? Siempre en Suárez era esto de que no había problema, porque la fidelidad y la lealtad no se dudaba. O sea, él era, mi familia es vos, Miguel Harter, Roberto Jacobi, mi hermano, Gordín, Piruta, Eso es una elección, ya está, o sea, no hay duda sobre eso, no hay ninguna duda sobre eso. Y eso, bueno, para mí, en el tema, en cuanto al tema del género, en cuanto, me parece que era muy libre en eso, era muy libre en cuanto a pintar solamente cuando tenía una buena idea, la idea de que ser artista es alguien a quien le tiene que pasar cosas. A mí me pareció genial eso. O sea, vos no podés, tu materia es la realidad. Si tu materia es la realidad, es desde que como dijo ayer Gustavo Marrone, desde que me subo al colectivo, eso lo heredo de él, empiezo a mirar y saco ideas. Pero también es que me enamore, que me acuesta con él, que me guste un chico, pero me gusten las chicas, que no sepa que me gusten. Bueno, genial, usalo, porque si no te pasa eso, no vas a tener de qué hablar. Y eso es genial, como que vos puedas realmente llevar la vida, que tu materia como artista sea la vida misma. Cuando yo digo, no sé si el legado, yo creo que, bueno, acá hay dos artistas que los tengo uno al lado del otro, y también Cintia y Ale, Cintia Cohen y Alejandro, que están ahora acá, toman ese guante de que yo no los veo, los veo a todos ellos, y hoy hablamos un poco de la mesa, luchando con la dificultad que exige hoy ser artista con un mercado de arte que es tan cruel, con tan pocas galerías y con tan pocos coleccionistas, cuando no se tiene, es muy difícil seguir la vida de un Suárez, que era un tipo que realmente vivía con un mate, una mesa, y en una actitud de una monacal y casi paupérrima. Eso tampoco uno puede seguir de esa manera. Pero sí creo que muchos de ellos y siguen su propio deseo, y eso está bueno, ¿no? Como realmente decir, no me voy a volver un conceptual si no hay más pintura, pues yo pinto, o no voy a empezar a hablar sobre el género, o ni una menos cuando a mí no me interesa ese tema, ¿no? Con lo cual, sé que ser un Suárez ahora es un artista romántico, fue un artista romántico con una cosa de una potencia y de una intensidad que es difícil encontrar hoy. Yo creo que hay, y seguimos, yo me siento muy intensa, yo creo que tengo esa intensidad porque la heredé, la tenía, y Pablo me la potenció. Y esa pasión, yo creo que es el mejor viaje, para mí es el mejor legado. O sea, no vivas la vida del otro, viví la tuya. El legado de Suárez era como, yo no sé, vos estás acá, Mariana, Kiwi, Mariana, ¿de quién es la frase armar formas de vida? Porque la dicen los dos, no fueron tan amigos. Sí, de Roberto creo, ¿no? Pero lo que pasa es que Pablo lo escribe en la carta de renuncia. A ver, Pablo Suárez lo hablaba a Roberto, no es que lo quería, lo adoraba. Él decía que era su hermano, la vida era su hermano. Para lo cual, puede ser que muchas de sus cosas le hayan pensado como dos cabezas. Claro, pero en un momento era más grande Pablo que Robert, después ya no. Después fueron amiguísimos. Claro, pero era su amigo de... Sí, hay una distancia generacional. Generacional, pero hay un momento... Pablo es del 37, Roberto del 44. Claro, pero ya cuando yo lo conocí a Pablo, para él Roberto era su amigo de no se discute. Con lo cual hay muchas cosas, igual que había un pensamiento, cosas como un pensamiento... La primera persona que me presentó Roberto dijo: quiero que conozcas a la persona más importante de mi vida, y fue Pablo. Mira. Bueno, fue presidente de la Fundación Start. Claro. O sea, claro. Start y el presidente claro, es Pablo Suárez. Ahora es Gordín.
Claro, pero eso que él dice, que dice Roberto, la mejor obra es armar una forma de vida. Total, creo que ese es el mejor legado que nos puede decir alguien. La mejor obra de arte para cualquier artista y para cualquier ser humano, para cualquiera, es armar el diseño de tu vida. Tu vida es única, no armas la vida de los otros, armar la tuya. Si no tenés más ganas de pintar, ¿querés renunciar a Ruth Ben-Sakar, por decir la galería que hoy podría decir, no me interesa más estar en esa galería? Andate, porque es tu vida. Y si te dan el mejor cargo en el mejor museo de cualquier lado y vos realmente tenés ganas de hacer fiaca todo el día, tomar mate y estar con tu mamá y tus amigos, no lo hagas. ¿Te está gustando? Me van a apostar mujer y mis hijos. Mirá, viste que yo soy de arremeter, yo soy, pero bueno, con una mujer como la tuya, que la va a querer dejar. Ahora es divina, ahora lo voy a arreglar. Lo que digo es, bueno, el desacato. Pablo era un artista del desacato permanente, de la renuncia permanente y de una vuelta. Pablo, no, él en sus afectos era, como te dije, totalmente fiel. Él elegía y ya estaba, ya había elegido, como que él lo ponía a Alejandro Gonzo en su universo, punto. Él ya lo había puesto en su universo, es como que ya está, ya lo había puesto. Pero la idea del abandono, ¿no? De abandonar los lugares, eso es genial, tener libertad para dejar los lugares y después volver. Él abandonaba permanentemente los lugares. Él decía, no aguanto más Buenos Aires, me voy a Colonia, y después volvía. Y después se iba, eso de poder renunciar al Ditela y después volver al sistema, y después irse y después volver. O sea, esa idea de creo que es un legado buenísimo que tenemos que tomar, que es poder de golpe, cuando uno no puede más o uno está diciente, irse y de verdad renunciar y después volver. O sea, eso que ninguna es una decisión para toda la vida ni para todo el tiempo, ¿no? Sino que bueno, uno puede cambiar de opinión. Y bueno, y para terminar, siempre, estando yo con Pablo, tengo miles de anécdotas de Pablo, pero podemos quedar hasta cualquier hora y no es la idea. Pero además muchas están en las entrevistas porque hablábamos los dos, o sea que teníamos que ver, eran cosas que nos interesaban a los dos de los que hablábamos. Pero, no olvidé, ¿qué dije? ¿Cuál era lo último que dije? Ibas a contar una anécdota. Que iba a contar una anécdota que no que tenías miles. Tengo miles de anécdotas, pero iba a contar una anécdota que no me acuerdo. Ah, sí, siempre típico. Pablo Suárez y yo decíamos mucho un show porque era muy showman. Entonces, Pablo, vení, querés venir como alumnos, dale, vamos, show. Show tipo que él estaba acá y entre los dos éramos como un ping pong de hablar, tum, 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 y hacíamos como que... Era un lindo artista como para cuando un público poder hablar, porque era un gran... se podía dialogar mucho. Entonces siempre viene alguien, levantaba la mano y le decían, discúlpeme, usted está ahora en Ruth Ben-Sakar o en Mamán. Uy, cuando fue a Mamán fue tipo, oh, ¿cómo Suárez está en Mamán? Usted está en Mamán, pero usted renunció al sistema. Entonces decía, querida, cuando renuncié en esa carta tenía 33 y ahora tengo, ponele, 58. Y las cosas hay que decirlas adentro del sistema. Y además, yo no me importa Mamán, Ruth Ben-Sakar, El Rojas o Sonoridad Amarilla, porque el prestigio lo pone el artista, no la galería. Con eso quiero concluir para decirle a los artistas que están acá que tomen fuerza y no se dejen vencer por tal o cual galería o por tal o cual arte va. El prestigio de verdad no lo tengo yo, la curadora, ni lo tienen los galeristas, lo tienen ustedes. Háganse, empodérense, como se dice ahora, porque ustedes son los que tienen el verdadero poder de manejar y hacer el mundo del arte, los artistas. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias. Saben que tengo que hacer la presentación. Okay. Bueno, tengo algunas cositas apuntadas, pero Al final. Las retomamos al final, ¿sí? Bueno, le sigue Sebastián Gordín. Es artista visual, con sus compañeros de la Escuela Belgrano integró el grupo Mariscos en tu Calipso, que se mencionó varias veces en estas jornadas, con el que realizó exposiciones en lugares míticos del under porteño, Cemento, Palladium, el Paracultural, Medio Mundo Varieté. Allí entró en contacto con figuras claves de la vanguardia de los 60, como lo eran Pablo Suárez y Roberto Jacobi, con quien realizó también varios proyectos. Uno de ellos fue la exposición
performance en la puerta del ISI en 1992. Sus ex compañeros de los mariscos estaban sí exponiendo adentro. Exacto. Esa performance llamó la atención de Laura Buccellato, quien lo invitó a exponer al año siguiente ahí en el instituto. En el 94 ganó el premio Braque, beca de estudios por un año en París. Antes de regresar a la Argentina fue seleccionado para la residencia de artistas en Montflacon. Okay. En 1996 participó del taller Barracas, dirigido por Suárez y Benedit, que también insistimos muchísimo en esa experiencia. Continuó su formación realizando 2 residencias en Francia en 2001 y 2002, acompañado ya por su familia, ¿no? En ese momento. Ajá, sí. Expone de manera individual desde 1989, muestra en el Centro Cultural Ricardo Rojas, Sí. por invitación de Gumier Mayer. En 2014, el Museo Arte Moderno presentó su primera retrospectiva, de la cual fui co-curadora con Victoria Norton y Rafael Cipollini. Recibió numerosas distinciones, entre las más recientes se encuentra el segundo premio del Salón Nacional de Artes Visuales de 2018 y el primer premio de Fundación Klein. Sus obras integran las colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes, de Arte Moderno, del Macro Castanino, de Malva, del Museo de Arte Contemporáneo Castilla y León, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, del Jack Blanton Museum en Austin, del Museum of Fine Arts en Houston, entre otras. Bueno, va. Bueno, pero es que es muy meritoria. No, hice síntesis. Bueno, cedo la palabra. Bueno, Pablo me decía el mudito. ¿Te acordás? Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación, Jimena, Rafa. Bueno, difícil después de tanta emoción que fueron tus palabras, con lo que dijiste así sobre los artistas y sobre sus posibles renuncias a determinados mandatos. Bueno, que es siempre como una fantasía de más de uno de nosotros. Y, bueno, toda la mierda. Bueno, y no siempre es fácil. Para empezar, debo decir algo que quizás no es como una especie de rectificación. Más que nada porque yo siempre pienso más en lo que debería haber sido que en lo que hice. No me siento tan cercano a Pablo como la mayoría de la gente cree que fui. Pero es una cuestión como muy difícil de medir porque no la mediría en términos así como cuantitativos. Lo que pasa es que nosotros lo vemos en obra. Claro, y eso ¿no? quiero decir, no pienso que hay gente que lo ve también más cuando se refiere a la obra que lo referido a una relación de amistad. Lo que pasa es que con Pablo era tan difícil realmente porque creo que cuando también te hacías amigo de Pablo, es así amigo de tu obra inmediatamente, o sea, no se hacía amigo me parece, de un artista solamente por sus cualidades o por, no sé, sino también por su obra, se amigaba de la obra, me parece. Entonces ese término como de cercanía o de lejanía es muy difícil para mí de poner como en palabras y de medir. Bueno, puedo decir cómo conocí a Pablo, porque también tiene que ver con la manera en que Pablo se acercaba a los artistas jóvenes, que es algo que se vino hablando también acá mucho. No recuerdo tanto cómo ni cuándo, lo podría... pero eso que decías vos de que junto a un grupo de artistas, no sé, un grupo de personas, vamos a decir, de la Escuela Nacional de Bellas Artes, que éramos todos muy pendejos, empezamos a exponer en lugares que eran estos Medio Mundo, Cemento, lugares inclusive más marginales que Cemento, con bibliotecas populares, en bibliotecas de ingenieros, en determinados lugares. Era
el más grande de este grupo, y cuando el grupo alguna vez se separa, tipo banda de rock, porque nos separamos así peleándonos como si fuéramos una banda de rock, nos creíamos una banda de rock. Yo tenía 19 años en ese entonces. Tenía el look banda. Claro, sí, estábamos todos truqueaditos, así, ¿no? Éramos bastante insoportables, muy pedantes, sí, todos lo dicen. muy engreídos, nos creíamos realmente que éramos el centro de la tierra, y teníamos esa idea de todo lo que Pablo, me parece, representamos un poco todo lo que él odiaba. Esa cosa del artista trepa, de andar buscando como, andar con el book abajo del brazo y todo eso, nosotros lo hacíamos a la perfección. Bueno, pero digo, en ustedes había una ansia, Sí. había como un deseo, que es muy propio de esa segunda mitad de los 80s, que me parece que es diferente a la especulación que veía Suárez en lo que después él llamó la profesionalización. Claro, sí. Ustedes tenían obra, digamos, o tenían un proyecto de... Sí. Pero éramos también, aparte, me parece, como un objeto como de estudio de alguna manera. Éramos un poquito como esos personajes, me parece. Yo creo que nos miraba y nos veía así. ¿No? Bueno, era medio lo nuevo también, ¿no? Sí. Y bueno, y él habla bastante de eso, ¿no? De que le gustaba como acercarse a la gente joven, porque veía que proponía un cambio respecto a toda la pintura, el arte que se venía haciendo en los 80. Me parece que él vio en este grupo de 5 o 6 amigos, compañeros de la escuela, había algo también que le interesaba, que era que estábamos unidos porque éramos amigos, que es algo que él también, ¿no? Valoraba muchísimo. Veía eso como una necesidad de llevar como nuestro deseo al máximo. Después está el método, ¿no? Como te dije, ¿no? El método, esa cosa de creerse, ¿no? Como más de lo que uno es, y estar así como siempre como golpeando las puertas y todo eso. Y también le llamaba la atención como un imaginario nuevo, alguna cosa que traíamos, que era como dije, muy diferente a lo que se venía produciendo, pero aparte muy extraño y muy foráneo, ¿no? Muy fuera de lo que es el lenguaje plástico, de las artes visuales, ¿no? Y que eso es lo que me parece que le interesaba tanto a él, ¿no? Él hablaba de hacer una obra que se parezca muy poco al arte, o la idea como que nosotros tenemos del arte. Entonces, eso me parece que es lo que él vio en nosotros, y después en tantos artistas jóvenes de mi generación, o de lo que se conoce como la generación de artistas de Rojas. Y nosotros nos llamaba mucho la atención de que una persona como él pusiera su mirada sobre nosotros. Estábamos más acostumbrados a que la gente de la generación de Pablo eran nuestros profesores de la escuela, y eran gente que miraba con mucha desconfianza en todo lo que hacíamos y lo tomaba como una especie de irresponsabilidad, como una actitud irreverente de salir a exponer, ¿no? Sin haber terminado la escuela de las artes, la tomaban como si estuviésemos operando en un quirófano después de hacer un primer año de medicina, o sea, como las cosas no se pueden hacer, ¿no? Sí, mala praxis. Claro, como una cosa de mala praxis. Y en ese sentido, bueno, Roberto y Pablo fueron como muy estimulantes en todo. O sea, Pablo, bueno, ya hablamos acá de la generosidad de Pablo en ese sentido, de cómo abría su casa para muchísimos artistas. Nosotros estábamos en la Escuela de las Artes a la vuelta del taller que tenía Pablo, que estaba al lado del taller de Nora. Y también era eso, era salir del colegio, golpear la puerta y que te abriera la puerta, ¿no? Entonces, sí, porque uno se olvida, digamos, la Belgrano es una escuela secundaria. Es una escuela secundaria, ¿no? sí. O sea, como para poner en situación que son chicos adolescentes, sí. ¿no? O sea, menos de... Había de todo en realidad, como
podías entrar a Belgrano con 13 años o con 40. Ok. O sea, podías... Ahora, cuando yo fui a la Belgrano, ¿Y? el profesorado, hace como... En el 2011 se dejó de ser magisterio y pasó a ser profesorado. Ahora está todo en la lucha de los profesorados porque ahora hacen UNICAB y todo Claro. eso. Pero en ese entonces vos hacías la secundaria de Belgrano. Claro, hacías la Empezabas a hacer Sí. primer año, segundo año y tercer año. A partir de ahí o te ibas a una escuela a terminar tu secundaria o pasabas al magisterio. Y cuando pasabas al magisterio te encontrabas con compañeros tuyos que pasaban de 15 y 16 años y gente que de repente había terminado de estudiar, no sé, letras, medicina, lo que sea, y decía quiero estudiar las artes y Y entraban ahí con diferentes edades, Claro. ¿no? No, te interrumpí, digamos, sí, que era como salir de la escuela, normal, pasar igual. por Y le tocaba la Reconquista. puerta más Sí. Digo, Por Aristóbulo. por él. Sí, eso era en ok. Barracas. Claro. En Barracas. Y... Bueno, después, claramente... Digamos, porque a mí hay algo, digamos, que ahí se cambia como la relación generacional, Sí. ¿no? Como, y que eso se ve mucho en Suárez, como, no sé, hay un par de entrevistas que dice, a mí me gusta el cómic underground. O sea, ahí había unos papeles que le acercaban, bueno, posiblemente a Sí, Roberto, eran ustedes los que le estaban ofreciendo ese material, Sí. ¿no? Y No, aparte entonces, el salto generacional era muy grande. ¿no? Era realmente muy grande. Nosotros teníamos 16, 17 años y Pablo tenía 50. claro. O sea, había como una... De parte de los dos lados había Eso, pero como un ida y un vuelta. feedback muy grande. Y aparte hay algo que él tenía, que era el tema como del humor, el tratamiento como que a nosotros también nos interesaba del humor. Ayer vos hablabas, Mariana, de la cuestión como de lo sacro, ¿no? De esa cosa sacra en la obra de Pablo. Y yo pensaba como, es verdad, ¿no? Como hay como una inspiración en lo sacro, pero después hay un intento de desacralizar todo el tiempo. Entonces Esa de desolemnizar. Sí. Bueno, él decía bajarle el tono a la vanguardia, o sea, eso como bajarle el tono general al arte, ¿no? Sí. Pero por otro lado, digo, trabajando con cita de la historia del arte, trabajando como, ¿no? Motivos, bueno, digo. Y nada me parece como eso, que pueda desacralizar más que el humor. Me parece que eso va... no sé, me perdí. Bueno, no, yo un poco es una pregunta compleja pensar como el legado, sobre todo pensando en que, bueno, la equivalencia contemporánea de un Suárez es imposible, digamos. Laura dio cuenta como de esa transformación del sistema del arte que es estructural, son roles y funciones diferentes, o sea, otro sistema de mediación. A mí lo que me pasaba como frente a Suárez era un poco, bueno, hacer el duelo de un tiempo perdido, Sí. ¿no? Como, y eso que él no es nostálgico, me parece. Su No, obra es todo el nunca. tiempo, bueno, nada, quedó atrás, pero sí hay algo de pensar el lugar del artista en la sociedad, de pensar el impacto de la obra, pensar como todas esas poéticas que en algún sentido son modernas, ¿no? Como Mariana como puntualizaba mucho en eso, en el componente de autonomía de la obra, y por lo tanto, bueno, es un sistema del pasado, por lo cual, esto de entrar y salir del sistema del arte, digamos, ahora el sistema del arte es un gran adentro, ¿no? Digamos, en algún sentido es como Las una especie de referencias, agujero que nos fagocita a todos. Todo es un gran adentro y el campo no para de expandirse, y que es capaz como de absorber lo más abyecto incluso, ¿no? O sea, como todas las disidencias, todas las formas como de negatividad incluso. Entonces, digo, Suárez hoy es una paradoja, ¿no? Es como, digamos, una situación
compleja para pensar ese modo de ser y de estar en el mundo. A nosotros nos pasaba que muchos artistas en la inauguración, sí, el síntoma era, me quiero ir ya a trabajar. O sea, eso sí era, me quedan años y kilómetros de taller, digamos. Ahí sí había algo, ¿no? Como de la contundencia de la materia, de la obra, de la producción, de lo que está ahí, y que por eso es autónomo, ¿no? Siempre está ahí. Que eso es como muy, muy, muy impresionante. Digo, no sé, su poética, ¿no? Entonces, bueno, en todo eso pensaba, cuando pensaba como en esta idea del legado, que digo, su formato de artista creo que hoy es inaplicable. ¿Cómo Tiene una duda, ¿no? No sé. ¿Qué piensan? ¿Cómo les suena? Yo quiero creer que sí que se puede, pero digo que se puede renunciar y hacer lo que uno... Yo entiendo lo que decís. Y bueno, igual quiero que hable él, pero... No, yo estoy un poco para hacerlo No, hablar claro, o incluso yo para confundirlo más. No sé, a ver, que lo diga él. ¿Qué pensás? ¿El formato de artista de Suárez puede ser hoy? ¿Funcionaría? ¿Qué harías, Pablo? No, lo que vos decís de la cuestión de Sí. del gran todo. El gran todo. Es verdad que yo pienso que tiendo a creer que no, que hay una marginalidad siempre presente, aunque el gran todo nos haga creer que no. Parece que existe eso. Me parece que cuando recuerdo cuando artistas de mi generación trabajábamos en la marginalidad, también veíamos que había un gran todo y nos sentíamos parte de una marginalidad y queríamos entrar a ese gran todo. Pero imagino que es una cosa muy dinámica y que después cuando se habla de la hora parece que tampoco es muy... No, estamos tan adentro ahora de la hora que ver esto así como analizar el ahora desde la hora me parece muy difícil, ¿entendés? Sí, es pura contingencia, es como pura contemporaneidad, digamos. No sé, lo que sí, Pablo hablaba como de un modelo de artista casi como una única posibilidad, me parece, ¿no? Y en ese sentido me parece que el modelo de artista personal, individual, el propio. no, O sea, me parece que lo hablaba como en general, sí. de un artista Ser que no artista. podía hacer otra cosa que alguien que hablara sobre el hombre, por ejemplo. Claro, ¿no? sí. Claro. Y yo hoy no creo eso, por ejemplo. Yo creo que se puede ser un artista y hablar sobre todas las cosas que Pablo decía, todas las cosas que lo exasperaban, ¿no? O sea, discursos que le parecían como ridículos, ¿no? Y sobre los cuales se burlaba y satirizaba mucho. Y hablaba sobre cómo me puedes hablar de que mi obra refleja la incidencia del plano en la... Basta, esa cosa pajera, ¿no? Sí, ¿no? del lenguaje. Del lenguaje, del ¿no? lenguaje. Que no es el lenguaje que a mí me interesa, no es algo que sobre lo... O sea, yo recogí un poco como si ese guante, me parece, ¿no? Pero de vez en cuando me gusta cortarle unos dedos a ese guante y salir un poco y ver qué pasa. Tengo me parece como esa dirección, me parece que los artistas que estábamos ligados a Pablo, como en el caso de Miguel, de Alejandro, de Marcelo, creen, me parece, en eso también, pero también somos más permeables a creer que hay un mundo así está lleno de micromundos y que uno necesita a veces una lente especial para verlos y para poder decodificarlos o muchas lentes o muchos sistemas para decodificarlos y no uno, ¿no? De todas maneras había uno que era la cuestión como me parece de la pasión por el trabajo, el convencimiento y ¿cómo te puedo decir? Y el actuar en base a tus deseos y no a las conveniencias, ¿no? Que nadie te puede decir qué tenés que hacer para hacer una obra exitosa, ¿no? Veníamos de un contexto de la década anterior, en donde todo estaba apartado desde la crítica
y desde el concierto internacional en cuanto a la transvanguardia, a toda la situación de contexto internacional y de mucho trabajo. ¿Querés que le pasamos un... ¿querés? Sí, claro. Dale, pará, no. ¿Te presento? Pero él va a seguir hablando porque yo me da con lo que ustedes No, me parece que... Vale. Es una charla. Sí, Sí, así la charlemos. pasamos. Sí, y te alivio un poco. Por supuesto. Dale. Bueno. Sí, un Está rato. sufriendo. No, un ratito. No, porque bueno, Nora... Trivi. Sí. Hablar de Pablo es intenso. No, pero para que cuento ¿Quieres decir brevemente. eso vos? Bueno, Nora es artista, docente y curadora y ella ha sido una persona muy cercana a Pablo también. Participa del medio artístico desde los años 80, recibió el premio Conex en técnicas mixtas en 1992. Su taller de la calle Reconquista fue un gran epicentro de formación de artistas durante los 90, donde Pablo Suárez dictaba clases de figuración. Allí se propiciaron varios encuentros intergeneracionales y fue el primer espacio donde Gustavo Brusón entró en contacto con la escena de artistas que luego coleccionaría. En el año 2000 participó de la beca Trama y creó en su estudio de Buenos Aires una residencia de artistas para alojar a jóvenes del resto de las provincias de Argentina. En 2013 realizó su muestra antológica en el Centro Cultural Recoleta. Allí expuso nuevamente en 2007 su proyecto Arte Concreto en la Calle, que también presentó en 2008 en la Pinacoteca del Estado de San Pablo con curaduría de Ivo Mezquita. Ha participado de la Bienal de La Habana y en numerosas exposiciones en el exterior. Actualmente, como artista curadora, organiza exposiciones, escribe textos y dicta clínicas de obra. Su obra forma parte de prestigiosas colecciones como el Bronx Museum, la Casa de las Américas, Malva, el Museo de Arte Moderna de San Pablo y de Río de Janeiro, Pinacoteca de San Pablo, entre otras muchísimas. Bueno. Perdón la interrupción, pero quería contar quién sos. Contextuaste si yo quiero hablar de contexto. Eso. O sea, el taller de Aristóbulo del Valle funcionaba cuando Pablo también alquiló al lado. Un poco la amistad entre nosotros llevó a que él decidiera estar ahí, porque con Pablo lo que compartíamos mucho eran las charlas. O sea, desde tiempo A, era uno de los referentes. No puedo dejar de hablar de Pablo sin hablar de mí en cuanto a qué decisiones tomé de vida. En los 70, como mujer, separarse era una situación muy difícil, y más siendo artista y no tener un mango como tal. Yo vivía en Castelar, digamos, pasé a ser una mujer separada, y la única manera era sacar del bolsillo mío lo que en otro momento era el bolsillo de dos, o una pareja, una situación en donde tenía cierta protección. Me era necesario a nivel de convencimiento de mi identidad, de volver a retomar mi identidad, algo que Pablo ha dicho permanentemente. Cuál es mi sueño, cuál es mi necesidad, y voy a estar dispuesta a afrontar lo que venga para resolverlo. Sugestivamente, en aquel tiempo en donde los hombres en general, artistas o no llevaban mucho el apunte de las reflexiones de las mujeres, cuando armo los primeros talleres de mi obra personal en Buenos Aires, daba clases de escultura, los amigos que tuve fueron varones. Pablo fue uno. Norberto Gómez fue otro. Yo vivía en San Telmo. ¿Y qué amigo? Sí, no, Renzi. son muy notables. Renzi, Gripo. Wow. Yo hacía mis muestras en tema Dream Team. y era la privilegiada del sistema femenino, pero ocurre que ese privilegio era una resolución de vida que yo había tomado. Esto llevó a que hiciera muchas muestras, trabajara mucho sobre la obra. No hice solo construcciones de obra femeninas, como era en aquel momento el sentido de lo femenino. Muchas colegas mías se unían para hacer muestras. No quise participar nunca de muestras feministas, que no se llamaban así.
eran muestras que se organizaban con títulos especiales. Sí, que no fueron tantas, ¿no? Hablamos de Juego de Damas, Nati. Y alguna que otra más, Sí, pero bueno, Sí, pues son... cosas que sucedía. Yo no estoy poniéndolo en un lugar, digamos, de desmerecimiento. Mi trabajo era otro, yo no... Pero vos me dijiste que ellos te aceptaban porque decían que tenías cabeza de hombre. que tenía pensamiento masculino, cosa que yo les discutía abiertamente. ¿No? ¿Pero hay bueno, algo de la fuerza? no sé. ¿No? Hoy todos esos temas están medio diluidos, pero fue un gran trabajo y tuve ayuda de estos hombres, como también de profesionales y demás. Pero el tema es ese, o sigue siendo ese. O sea, qué sueños tenemos, quiénes somos individualmente y cómo podemos llevar a cabo los intereses especiales de formación y de creencia de vida en relación a otros, en relación también a cómo consideramos la actividad artística, la práctica artística como una posibilidad humana poética y de una resistencia a todo lo que venía sucediendo. Yo me separo en el 78, plena dictadura. Los 80 se invadió de arte internacional. O sea, las propuestas, por más que fueran muy buenas en algunos casos, venía atrás vanguardia. Sí, el marco de lectura era eso. El marco de lectura era, y había una cantidad de críticos de arte que organizaban las muestras diciendo quiénes van con respecto a este sistema. Por lo tanto, cuando estás finalizando los 80, que creo que en ese entonces, corríjanme si no, es cuando abre la Fundación Patricios. Es del 91, creo. Del 91. Sí, 91. Claro. Empieza a verse otras situaciones, en donde, bueno, Pablo y otros ya estaban como formando la historia, en el ¿no? 92. Sí. Tuvo el Rojas en el 89 años. Sí, Claro, pero aparte vos en pensá que- relación, sí. también recuerdo que nos dijiste que Pablo Suárez, en ese contexto de los años 80, para ese sistema hegemónico de la crítica, era un artista muy del conjunto, muy digamos, no era un artista destacado. Ah, no, bueno, él no le gustaba tanto lo que visualmente se recibía con respecto a lo que era el arte, qué sé yo. Había muestras muy puntuales, en donde uno podría reconocerse como de identidades. Igual él participó, digamos, del envío a San Pablo del 85, el de la Gran Tela. Claro, igual creo que lo que vos decís es formó que, parte, claro, digamos, de la nueva imagen que de como Louvre. Faro aparece en los 90, que sí, yo antes estaba se Macho, que cristaliza, yo había sí. otro como Sí. Faros, pero Sí, el bueno. Faro, es verdad, lo que vos decís me parece, si bien no estuvo... A San Pablo no, fuimos todos, o sea, acompañando Ya ese momento, sí. y los protagonistas. Estuvimos en el hotel con Pitka, con todos estábamos ahí apoyando el envío argentino, participábamos de lo que era En realidad decíamos que el arte se había convertido en un traslado de obras por todos lados, subíamos las telas que eran inmensas, trabajábamos, como dije ayer, con Lobson, con lo que viniera. Todas las obras eran homogéneas en tamaño. Sí, Esto Bueno, era el lo 2 que por 2 de pedía Gruber, Gruber, ¿no? 2 El 2 por por 2 de 2, Gruber. unos 50 por unos 50. Ahora, Gruber fue un hacedor de jornadas de la crítica muy interesantes, Sí, igual, claro. independientemente de la transvanguardia. Yo tuve el homenaje más grande que me puedo haber hecho la vida en aquel momento en lo artístico, de escuchar a Berni en el CAIC, escuchar a grandes en el CAIC. O sea, Bluesberg, pese a todas las cosas que pueden ser criticables, No, pero más vale. hoy fue un El gestor maravilloso. más enorme de la segunda mitad Gestor del siglo XX, maravilloso. obvio. No. Pero bueno, muy aliado de las premisas. Tampoco Autoritario. había tanta gente que armara obras que tuvieran identidad local, como hablábamos el otro día, identidad local, a partir de una identidad local. Había de todo, bueno, de
todo. También existía el No, pero por grupo. ejemplo, digo, Suárez con Monzo, con Pierri, con Prior, Sí. procuraron como pensar esa pregunta con el grupo Periferia que Rearte. tuvo un momento, ¿no? Sí. Y Rearte. Y estaba Boni como recién vuelto de Italia. Sí, sí. Pensar Igual era muy eso, buena ¿no? obra. Una cosa diferente, la periferia, ¿no? sí. O sea, cómo era esto, como empezar a tematizar esa... Sí. Igual era buenísima la obra. O sea, Ujú. estaba llena de contenidos trasladados. Digamos que después empieza a abrirse todo lo que fue la recepción de los jóvenes, que bueno, hablando de lo que vos estabas diciendo, de cómo se acercaban los jóvenes a Pablo, nosotros teníamos los galpones pegados, y aparte de nuestras largas conversaciones, que era lo que más hacíamos al final en el galpón, nos íbamos a comer a la esquina, a un bolichón de la esquina. Sí. A ver, pero tiren data. Era en Aristóbulo del Valle, los dos galpones, Sí. así Y a industriales. pocas como- cuadras de la Escuela de Bellas Artes. Claro. Por eso la gente joven de Por Bellas eso Artes, Gordini. algunos se reunían ahí. Ahora él era el que todos querían que no viniera, el que se quedara afuera, ¿ya? Pero vos venías igual. Y Pablo y yo lo conversábamos, decíamos, ¿cómo puede ser que sean tan egoístas los otros, o más los calichos, Sí, los mariscos. los mariscos? Y bueno, eran Era jóvenes una con ímpetu. competencia entre jóvenes frente a Mucho alguien ímpetu. que además le encantaba la competencia, le encantaba lo que sucedía con las situaciones de competencia, porque de alguna manera para Pablo también la competencia era el motor para hacer en algunos casos. Sí. ¿no? O Es un sea, buen punto y poner ese. en competencia a otros también significaba que, bueno, pusieron sobre la mesa lo que era individual. ¿no? Sí. Bueno, ¿Y el legado para vos cuál sería? el legado, en principio, es hablar de lo que en general se considera que cuando una mujer avanza en ciertas cosas y demás, no encuentra aliados en los hombres. Yo encontré aliados en los hombres que me acompañaron en la mayoría de las muestras de los años 80 y hasta los 90 y demás. Yo saqué el premio Cones junto con Grito. Mira. O sea, en el Materna estaba Minujín. Yo no era una figura muy descollante, nunca pretendí ser muy descollante, porque siempre pretendí llevarme a mí misma sin tanta mirada sobre el contexto que me rodeaba. O sea, también tenía 3 hijas, o sea, tenía que sostener ciertas cosas, por lo tanto no podía tener el Sí. de quedarme con la gente o seguir conversando hasta horas tarde. Y- por el estilo. No, porque todos hablan de la gran charla de Suárez, ¿no? Como, bueno, Claro. de ese hablar así súper prolongado. Pero en encuentros previos que tuvimos con Nora, hablábamos sobre esto del rol del docente. Claro. Porque a Suárez la institución lo puso en el lugar del docente, fuera del taller privado, ¿no? Digo, hablo en contexto de Pero de vino Barracas, hablo en contexto de Barracas, donde una fundación prestigiosísima que justamente estaba promoviendo la formación de los artistas, lo elige junto con Benedit. Pero antes él había tenido espacio. No, pero pasó así. Digo, pues me interesa mucho tu mirada sobre Sí. Suárez docente, ¿no? Porque Bueno, yo tengo mi propia hipótesis Suárez docente sobre... ya se está palpando en todo lo que se está hablando, porque la manera de docencia era transmitir lo que él sentía con el corazón, el alma, en todos sus sentidos. Nos mudamos, nos pero mudamos. una forma como unívoca, así Sí. como Nos monolítica de mudamos pensar. a Reconquista. Y yo tenía un taller importante, de ahí ganaba mucha plata, estaba muy bien, viajaba, porque decidí ir a vivir a Córdoba, y viajaba cada rato con avión y qué sé yo. Y tenía mucha plata. Vendía obra también. Vendía obra, qué sé yo, había conseguido algo. No, situación privilegiada en Sí. esa. Había en ese viajado ya a contexto. San Pablo, ya había dejado obra en el museo,
había dado conferencias en donde estaba Grippo, cuando estaba Grippo en Río de Janeiro, o sea, los lazos estaban dados para mí. Era como que yo recibía algo que de alguna manera había gestado, pero tampoco esperaba que hubiera sido tan exitoso. Creé un sistema de enseñanza que se llamó La Firma, en donde todo el desarrollo del primer tiempo, que es la que estudió Brusone, era a partir de la firma, que quiere decir identidad. A ver, a partir de la firma vamos a establecer todos los sistemas de la posibilidad del hacer. Ahí eso lo Pablo conversaban vino con- a vivir. Cuando vino a vivir, más bien que pasábamos arriba abajo todo el día. Después vino él también, o sea, era estar juntos. Era un mismo edificio en Reconquista y Paraguay, Nora en el segundo piso, Pablo en el cuarto. En el cuarto. Y Harte Y luego. venía, qué sé yo. Ahí Brusone estaba. Brusone hizo 3 años en mi taller, que era de búsqueda, de comprensión de la realidad, o sea, del inicio de la plástica. Y se encuentra con Pablo en una oportunidad. Y bueno, yo tenía de asistente a Beto de Volder, de asistente había tenido a Ana Gallardo. Maki, cuando volvió de Alemania, que estaba sin un mango, le dejé mis alumnos para que ganara un poco de plata. Claudia Fontes y Maki vinieron a mi casa de Córdoba 3 veces, Beto de Volder también. Pablo nunca quiso venir, porque nunca quiso salir de Su taller, Colonia que estaba y siempre Buenos en su Aires. taller. O sea, empezó a haber un circuito de gente joven que yo apoyaba y que no así mis compañeros de la década anterior. O sea, a mí me empezaron a destratar, y digo destratar, no Sí, sí, porque simbólicamente, las relaciones eran mucho más duras, más porque jerarquizadas. yo ¿no? podía abrirme hacia otras cosas que no fueran las que estaban ya predeterminadas. Y esa predeterminación del sistema a mí me empezó a cansar mucho. Bueno, voy a ir avanzando. Bueno, pero digamos, ese vitalismo que también percibió Suárez en esa generación que, como ayer presentó, digamos, Natalia Pinó, era como un magma que todavía no había decantado en lo que luego conocemos como arte de los 90, etcétera, etcétera. Digamos que tuvo epicentro en el Rojas, pero evidentemente aquellos que tenían como intuición estaban viendo que había ahí como una bisagra, una especie como de zona de transición, Nos que era juntábamos, efectivamente hicimos una mucho muestra más vital, en el ¿no? MUN con Jacobi, Sí, uno todos sobre los otro. jóvenes, Sí, en y MUN. yo fui la única mujer, o sea, porque siempre fue mi relación más con hombres, porque bueno, tenían diálogo, tenían, no sé, fue así. El tema es que cuando viene Pablo, me llama la Bochelato, como siempre, Pablo estaba sin un mango. Qué fatalidad. No, Me es que la dice, invitamos. me imagino. No, debemos decir, Sí, Laura supo. Burchelato fue invitada, No, pero supo. está con un problema de salud. Ok, me imagino que ahora sí, No, sí, ok. no. Súper presente hay que tenerlo. No, súper Súper presente porque siempre, Súper. en cualquier situación de Pablo, a mí Lo Laura mismo me llamó. Marcelo Pombo, Sí. fueron, digamos, que también pero había un tema sí. de agenda. No, pero sí, No, Laura, la verdad que Elisi fue muy era importante. importantísimo en aquel tiempo. Y Elisi Pablo vivía en Mónica ahí. Girón, sí, O sea, sí, bueno. hubieron otros. me llama y me dice, por favor, Nora, organizale un taller a Pablo porque tiene que ganar plata en algún sitio, tiene que recuperar plata. Bueno, entonces se me ocurrió que la única manera no era entrarlo en mi taller general, sino armar un taller de figuración. Yo no enseñaba figuración, yo enseñaba la figuración dentro de montones de otras cosas, no solo la figuración. Y armé un taller en donde mucha gente se interesó y Brusone también. Y ahí empezó a conocer Lo que contó. a Miguel Harte, a otros y a otros. En principio conoció a Pablo, se quedó loco con Pablo. Sí, bueno, eso lo contó Lo contó. así en primera persona Brusone. Claro. Eso fue, no me acuerdo el año. Para mí Porque no, tengo que 92. decir, 92. 92. Bueno, yo ya estaba en Córdoba, pero ¿No? yo había hecho una 92, muestra en la Fundación Banco Patricios y mi obra
no se desprendía, sí se desprendió de la transvanguardia, no fui nunca transvanguardista, digamos, en mi obra, pero no me desprendí de los contenidos políticos de la década anterior. Y hacía una obra fría y muy a las y muletas, libertad condicionada, y siempre la atribuí a esa década. Después me di cuenta que todos esos contenidos de alas, muletas, libertad y vida, avanzando, no avanzando, era mi propio ser mujer. Pero ahora estoy haciendo un proyecto donde tiene que ver... Nora, pero, perdón, volviendo a Suárez, Sí. porque tenemos que volver a Suárez. No me interesa porque tiene que ver. A ver, Tenemos una charla con Suárez eso. en la ventana de mi taller, donde ayer volví a sentir que la presencia de Pablo era impresionante. Y sí. Que era como que seguía conversando con él, pero con su persona presente. O sea, el cuerpo de Pablo me parece que está presente en esta muestra que tenemos acá. Está presente ese cuerpo, no solo la obra, porque es cuerpo esa obra. Y le dije que dejaba de trabajar en Buenos Aires, que no me interesaba más hacer una muestra más, que iba a revisar mi papel de artista. Se enojó. No podés hacer eso no se hace, te vas a perder. Le digo, Pablo, vos tenés la obligación de seguir siendo artista, yo puedo no serlo. Y además no sé si lo soy. Bueno, No, pero digamos, había algo como de su statement de artista, algo como de su propia fórmula, que vos medio lo estabas ahí como espejando, ¿no? Digamos, sí. Digamos, me parece que ahí en una toma de decisión del famoso distanciamiento o de incluso renuncia. dejé de dar talleres, me metí en trama después en el 2000 para entender el código de los jóvenes. Las conocía a todos, pero necesitaba entender el código. Necesitaban, por ejemplo, una palabra que se usaba dentro de mi generación, dentro de mis propuestas, de la gente, era digamos, el equilibrio, la composiciones también. Claro. Era como y me acuerdo que el trabajo de mi trama era que presentábamos cada uno cosas y los mismos artistas nos respondíamos, y el tema era no ambientar, no hay otra palabra que no me la voy a acordar en este momento, sino hacer convivir las cosas. Esa palabra cambiada de lo que significaba la obra me dio la pauta de lo que se estaba haciendo en ese Pero bueno, momento. igual pensá que Trama es de 2000 Sí. y ya había pasado bastante agua bajo el puente, y de hecho Claro. Suárez en el 99 ganó Exclusión, fue como el batacazo, o sea, una obra diseñada para hacer sí o sí primer premio, o sea, Sí, como total. una encerrona al jurado, Sí, agarrar el dinero sí, e irse sí. a Colonia. Digamos, Sí, ya para sí. entonces Bueno. ni Gumier estaba en el No, tal Roca. cual. Sí, ya el Fue un 2000 es otro momento, momento. es realmente otro Sí, total. contexto, por lo cual ese síntoma que vos contabas de esa ansia de fórmula, digamos, de los artistas, bueno, sí, ahí se expresa porque, bueno, hubo todo un proceso de sedimentación de ciertas no estándares, procedimientos Claro. y demás que habían Sí, trabajado totalmente. en los 90s. Totalmente. Digo, y en ese sentido, Suárez intentaba accionar a contrapelo, como también lo hacía Gumier, como también... Sí, todos. ¿no? A Era los cuales yo como más un aplaudía, lugar de pero resistencia. me fui para Córdoba. Ahora bien, aprendí mucho de Pablo, pero además el sentimiento fue mutuo, nos apoyábamos mucho, muchísimo, eran horas y horas, y traje un videíto, Sí. quiero pasarlo, porque me interesa. El video lo hizo Brusone, Ujú.
La cámara. El video que elegí dentro de muchos otros videos que tengo de Pablo, porque fue una vida compartida hermosa con él y otros, con Brusone. Bien tomado. Perdón. Sí. No, dale, hacenos la intro. hacelo, yo solamente lo... Con Dale, Brusone, dale. Brusone abrió las puertas del coleccionismo para los jóvenes, íbamos todos a la casa de él a cenar con los abogados y empezó a abrirle las puertas a la venta de los que a él le interesaban. Bueno, todo Bueno. eso. Vamos. Pongo play así no está con los ojos cerrados. Pero a mí no me preocupa eso. ¿Se escucha bien? Porque a la larga van a terminar, a mí me ha pasado con gente, pero del bando, de otros bandos. A mí viene el otro día Pino y yo lo explico a Pino, ¿no? Lo quiero mucho a él como persona, pero lo explico muchas veces solo. Viene y me dice, bueno, a ver, venía a charlar, a ver qué me digas seriamente, a ver qué pensás de tal cosa, ¿verdad? Dice, te pregunto a vos porque sos el que no miente, dice, ¿no? Y vos sabés que a mí eso me importa, que se puedan empezar a dar cuenta de que no lo hago de mala fe, sino que trato de decir lo que pienso. Además me parece que es una obligación. ¿Viste? Son esas especies de obligaciones imbéciles. Pero bueno, vámonos. ¿Se emocionó? Ya ha sido una Se sesión. emocionó, ¿no? Ahí. El otro día me preguntaron quién era en la filmación, qué sé yo, ¿a quién filmaste más? Me dijeron. Adivina. ¿Adivina quién preguntó? No, adivina quién es el que Ese es Pablo. Sí, porque a mí ya me volví loco, no puedo creer. Ay, me horrible. Y no quiero haber escuchado el comentario de lo que... ¿Quién te lo preguntó? A ver. me preguntaron en la escena posterior a la inauguración de Guadalupe. ¿Pero quién fue? No me acuerdo quién fue. Me imagino lo que habrá sido el comentario. No, el comentario fue al maestro, no sé qué, una cosa así. A mí me da mucha risa cuando el otro día llegué a la escuela de Bellas Artes exterior. Y A la había Campo. un grupo de pibos, jóvenes. Y uno preguntó, ¿y ese quién es? Ese es Pablo Suárez, ese es un peso pesado. Y me dio tanta risa. Un peso pesado, yo diría ahora. Con los alumnos en la escuela, después de haber sido tan cruel, vos sabés que hay una relación que pero así totalmente fraternal, es impresionante, muy impresionante. ¿No? Además con una cosa linda tienen, ¿eh? Digo que hay gente que va. Yo espero que crezcan todos como artistas. Pues es linda gente, te digo que me sentí muy bien este año con los que estaban trabajando. Son un placer. Un placer. Alex, a vos, es tu generación. Yo dormí en casa. No, dijo la superior, es a cargo. Lástima tendría que sacarse toda la petrolera del cine. Ya te la Nosotros deseamos, así llegamos a las 8, como dijimos, a Buenos Aires. ¿Te parece que caminará el resto? No, es increíble. Buenísimo. Hay más, ¿eh? Hay más cositas. Pero me pareció que hablaba de la Carcoma que estuvo, pero de los alumnos hablaba de los de Barracas, ¿no? Sí, porque yo entendí No, que creo- decía la superior. Cuando No, fui a la no, superior. si dice estuvo una en la relación su- fraternal y espero que crezcan, no creo que sea barraca. Bueno, pero sí dice después de haber sido tan cruel, podría Ah, haber pero sido puede barraca. haber sido también puede haber sido La clave barraca. es lo Entonces cruel. sí, es verdad. Tenés razón. No, no sé cuán cruel fue con lo de No, la carta. No, bueno, sí. Una cosa ¿Con chiquitita. los tuyos Sí. fue cruel? ¿En la Cárcova era cruel? Alejandro. En sus días. Tenía sus días. Pero bueno, creo que hay algo que él dice ahí al final que
cierto, creo que al final, y probablemente cuando uno es joven y está... ¿Cómo se valora la sinceridad, ¿no? Que es básicamente lo que estaba hablando el video, ¿no? De su honestidad a la hora de decir las cosas. Y a veces, obviamente, hay cosas que no quiere escuchar, pero no por eso no dejan de ser reales. Ahí es cuando uno ve que el legado de Pablo también está como trunco, ¿no? Encontrar esa figura así de alguien, porque... Sí, tal cual. Que tenga esa honestidad así y que se pueda dirigir a la gente. Esa cosa que dice, ¿no? Después de ser tan cruel, ahora somos como amigos y tenemos una relación fraternal, ¿no? Que me parece que en general es muy difícil pensar que se puede volver de eso, ¿no? De una opinión así sincera, brutal, frontal. La gente tiene... yo también, a mí me da, sinceramente, me da como... Para hablar de la gente, en general de los artistas, hablo como personalmente, me resulta difícil de a veces emitir como... Una opinión verdadera. Una opinión así cuando como... algo no te gusta. De algo, ¿no? Hay que ser muy valiente aparte, ¿no? Sí. Yo recuerdo así que Pablo estaba muy peleado con el sistema, pero también con mucha gente que lo detestaba, lo odiaba. Así, en los finales de los 70 y los 80 era muy difícil, digamos. Pablo no era un tipo muy querido. Quienes lo conocían lo querían muchísimo, pero después era un tipo que consiguió una galería, digamos, después de 10, 15 años, por eso también le costaba mucho. Y él no le torció el brazo, él seguía diciendo lo que pensaba. Y la verdad que a veces de manera brutal, es cierto, sin necesidad, por ahí, pero eso le trajo un costo que él enfrentó bastante valientemente, porque nunca dejó de decir lo que pensaba, y ya es por el bien de los demás en un punto, digamos. O sea, de quien se lo decía no tenía por qué pelearse. No, así que es muy valorable. Ahora, yo creo que esa honestidad... No era odio, o sea, en realidad, Sí, creo que en ese sí. momento no... Claro, yo creo que Pero no es nada fácil, sabemos que es muy Es difícil. re difícil, pero miren lo que pasaba en el medio. Lo que piensa a veces. No es fácil. Con la actitud que yo tomé, digamos, se ponía a pasarme del otro lado porque estaba a favor de los jóvenes y con Pablo, salvo los grandes, ¿no? Algunos no. Bueno, Gripo ya en el 2000 murió Gripo, Sí. ¿no? Bueno, era como, el Gripo no, pero todos los que me acompañaron o que fuimos parte de los 80, me rechazaban. O sea, vos sos del grupo de los jóvenes, mis amigas, vos sos del grupo de los Bueno, pero también hubo, digamos, jóvenes. sí... ¿Te acordás el ciclo que se hizo en el Rojas, que lo de los 80? Sí, al margen de... Sí, claro. Era muy en fuerte. el 93. Lo que pasa es que ya Gumier en el 89, cuando presenta, ¿no?, la primera hoja del Rojas, dice todo lo que no va a hacer y todo lo que va a dejar atrás. Entre eso, la pintura de gesto expresionista de los 80. Claro, Entonces, digamos, ahí sentó posición. Digamos, y esta valentía que señala Miguel tiene que ver con que, bueno, decimos un lugar de enunciación. Esto es lo que yo hago, esto es lo que pienso. Me acuerdo esta es mi una forma frase de de estar, Pablo. esta es mi forma de estar en el arte. Digamos, es verdad que esos contrastes, digamos, pero que se fueron licuando como un poco más. Digamos, todos tenemos la sensación de que post 2000 hay una especie de, digamos, se volvió de democratización multicultural, digamos. De dilatación. Estoy como... Creo que esta cosa de sinceridad que tenía Pablo con él del sistema, de irse cuando no quería, de hacer lo que se le daba gana, era igual de cuando él hablaba y decía las cosas, que eso ya se ha hablado un montón en todas estas mesas, que su crueldad, que su pero que era de una valentía total y que yo lo valoraba muchísimo, que te dijera la verdad, porque además... No siente la responsabilidad, no, miraba la muestra, miraba las muestras, las miraba, no es que más o menos qué divino, miraba el título, observaba, leía los textos, hubiera leído todo tu libro, te hubiera hecho exactamente todo tu catálogo, lo que pensaba, y eso se extraña, esa, digamos, esa figura de realmente
esa sinceridad que te hace crecer, que te hace realmente... Bueno, qué bueno que alguien te diga, che, que no me gustó esta muestra, y lo que dice Miguel, que no tenía una valentía total en decir realmente en este museo me parece esta una porquería tal cosa, una cosa asquerosa tal otra. Eso igual a la gente le gustaba, le generaba una cosa rara, también adversa, como que a mucha gente, él muchas veces decía, yo no sé, le digo cosas espantosas y me sigue invitando a la casa, generaba una cosa como extraña de como, bueno, de que querían que Pablo estuviera, a ver si, ¿no? Porque, bueno, porque decía estas cosas bueno, que tanto se ha hablado de la sinceridad, de que Pablo era totalmente honesto, transparente, hacía lo que le gustaba, hacía lo que... y decía realmente lo que le pensaba. Yo igual quiero aparte agregar que yo creo que después de muchos años, en lo personal, una muestra me dio muchas ganas y es esta. Creo que parte tiene que ver, obviamente, porque tocó una figura muy querida por mí y por mucha gente, que fue Pablo Suárez. ¿Ustedes se dieron cuenta de la cantidad de gente que ha movido esta muestra? Le digo a Jimena y Rafael, sí, no ¿ustedes se dieron cuenta de lo que pasó con esta muestra? Hace mucho que no pasa esto en la escena del arte. Yo les quiero decir, ustedes lo que han hecho, lo que fue esa inauguración de una persona muerta, que en las inauguraciones de la gente muerta no va nadie. ¿Vos vieron lo que fue la inauguración? Hubo lo que lograron, lo que hizo la gente sale maravillada. Digo, ustedes, más allá de la figura de Pablo, realmente, y como no quiero terminar porque este es el final de la muestra de Pablo y el inicio de un montón de otras cosas. En lo personal, una deuda para mí de por vida con ustedes, porque para mí también la gente cuando entra en mi vida, entra para siempre, Jimena y Rafael. A los Suárez. A los Suárez. A los Suárez, porque eso es así. Para mí es así. No me voy a olvidar nunca del esfuerzo que hicieron para hacer esta muestra. Es así para siempre va a ser esto. Sí, bueno, es una muestra que es muy difícil, era muy difícil armar una muestra de un personaje con todo esto. Entonces, siempre voy a querer esta primera muestra y después van a venir otras muestras, por supuesto, y ojalá que llegue el catálogo razonado que Roberto tanto quiere que se haga, etcétera, etcétera. Pero digo que es una muestra que ha activado la escena del arte de una manera que hace mucho que no pasa esto, de que seguimos y que entonces nos vamos a comer y nos seguimos viendo de nuevo todos, y todo eso, y que se arma y la gente llora en las mesas y se vuelve a emocionar. ¿Hace cuánto que no pasa eso? Está bueno. Digo, seguro que que eso puede llegar a seguir sucediendo con otras muestras y con otras cosas. De alguna manera esto es una forma en donde en un museo, en una escena que es 2018 y 2019, se puede seguir logrando cierto romanticismo. Esto está sucediendo ahora. No es una muestra live. Ustedes, el público, están todos viniendo a todas las mesas. La gente se sigue emocionando. Está el museo lleno. Bueno, soñemos una posibilidad de un futuro con menos mediocre como el que estamos viviendo y de tratar todos los curadores y los artistas de volver a hacer muestras así, que nos sucedan cosas. Acá no sé qué sucedió, pero sucedió. Esto que está sucediendo sucede. Entonces, ¿por qué no? Y está en un museo y no tenemos que hacerlo en un lugar marginal, se está haciendo en el Malva. Entonces, ustedes trabajaron de una manera, no quiero ser una romanticona y qué sé yo, pero trabajaron, todo el tiempo estuvieron hablando de lo que les pasó, lo que le pasó a Verónica Rossi, cómo se enamoró de este proyecto y qué sé yo. Bueno, volvamos a hacer proyectos que nos enamoren y que los hagamos con este entusiasmo que generó esto. ¿De qué manera? No tengo idea. Nosotros tampoco. No, pero bueno, yo quería pero entendés lo que digo, pero se puede generar eso. Sí. Como yo no voy a pretender decir vamos a hacer un segundo Rojas, un segundo para nada, ni querría que eso sucediera, y este es otro contexto. Pero estas ganas, este entusiasmo, esto que la gente llora cuando habla de alguien, esto de que bueno, se puede hacer algo como... Yo creo que era una muestra sí, a ver, que tenía que hacerse evidentemente, que se pedía más allá, fue una idea del Malva que nos convocó y era una muestra que hacía falta. Por empezar es eso. Sí. Y bueno,
Pero nadie la quería hacer, No, que porque saca, ¿sabes lo que es hacer una muestra de Pero Pablo Suárez? hagamos una cosa, porque lo de Laura fue una arenga, ¿no? Digamos, una arenga. A todo. Bueno, por eso, el micrófono es inalámbrico, así Dale. que lo paso para el que quiera sumarse al foro. Un poquito de agua para los Y sí, para la los... mesa, por favor. Hola. Bueno, gracias por todo. Creo que está buenísimo todo esto. Yo tenía dos preguntas. Una es si Pablo alguna vez hizo alguna intervención performática usando más que nada su cuerpo o en la, no sé, o en lo cotidiano, cómo se vestía, ya que toda su obra es en referente al cuerpo, más que nada, y como que es más, queda más que nada en un gran, en la pintura y escultura y toda esa mezcla que hacía, pero donde él aparecía quizá en algunas fotos, pero más que nada en su cuerpo, ¿no? Sí. Era un performer involuntario. No, pero igual sí, las cosas del Ditela sí. Sí, en la El época de Ditela. Ditela sí. Hizo mucho. Claro. En la época de Ditela sí. Sí, el premio Arar. Ah, en el Ditela, sí. Y en lo cotidiano, Pero lo él- dejó... En lo No, cotidiano, lo cotidiano era era espléndido todo el tiempo. formal. No, lo cotidiano, no sé qué. En lo cotidiano, ¿cómo se vestía? Sí, por Una ejemplo. Siempre persona como- jeans y remera blanca, La siempre, polera, siempre la- igual. la O polera. la polerita, que le encantaba porque aparte al final le tapaba, era muy coqueto Pablo, le tapaba un poco la... No, y tenía también que en los 90 tenía el saquito ese al cuadro. Sí, sí, dos remeras. Y después en lo cotidiano, después de su cuerpo, estaba como lo real del mito también, ¿no? Porque el mito eran, no sé, hago 500 abdominales por día, corro 250 hacía el kilómetros. boxeo y todo. Bueno, por eso, después esto lo que forma parte del mito con relación a su cuerpo, lo del boxeo, que es como medio incomprobable, según tengo entendido, ¿no? Algo boxeo parece. Algo No, no, boxeo. sí. Amaba el pero como- boxeo y... No, pero como muchos jóvenes que hacían box, él es Bueno, de no, tenía buen 37, físico, ¿no? vos lo viste que está, por ejemplo... Claro. Bueno, hay una Está foto en que la- se está corriendo, digamos. No, una vez corrió. Que él se dejaba, él de golpe que... Él, Corría como un boxeador. Claro, Claro. fumando mientras hacía 500 Hacía abdominales, ¿no? La de Gotis. Y después Miguel ayer contaba una anécdota de cuando estaban en Córdoba, ¿no? Que se baja, ¿cómo es, Miguel? Que se baja del auto No, y dice, iba- yo No, voy, sí, eso es horror. yo voy corriendo, Ah, ¿no? sí. Y se mandó Claro, corriendo por subíamos la la sierra. montaña que era 15 kilómetros, así, a 1000 metros de altura. Y entonces, bueno, arrancamos, vení, subí Pablo. No, yo voy corriendo. No, vení, no, voy corriendo. Y fue corriendo, hasta que se murió a los 3 kilómetros. Pero iba como trotando como si estuviera en un parque, como esa foto del libro, con un boxeador entrenando. No podemos creer, tenía como... Pero algo de maquillaje o algo se ponía. No, sí. No. No, esa cara no necesitaba maquillaje, No, aparte. de Digamos, aparte- No, Eso eso es lo que le detestaba. sigue, ¿ves? Sí. Eso es lo que... Y- Por ahí se tira además el violín de la obra de Suárez. Es lo que ustedes pueden empezar a ver, digamos. Hay una performatividad, me parece que... No, él era como vos- performativo en Pará. su No, pero manera vos de... estás leyendo una Entraba y performatividad seducía, que me parece que seducía, está en su seducía. obra. Pero él me contaba también, no sé. Hay que A ver, desplegarlo. sí, Que él, no sabemos- él se maquillaba para ir a las reuniones de la CGT. De la CGT. Y de los Ah, Y que 60. Roberto de la- detestaba eso. Eso decía, De la- tal cual. Pero Tal eso para cual. incomodar. o Para sea, en la incomodar. CGT de los En las argentinos. reuniones de Sí, la no, no, CGT digo que se iba y se pintase maquillaba. como un No, que se hombre. pintaba la No, línea como del Se ojo. delineaba los ojos, se ponía como para, decía para levantar, como para que... Pero no es para pudiese- incomodar a las izquierdas también, miro a las chicas, No como, sé. no sé, como, ¿no? Ahí un poco disonante. Bueno, también tenía una cuestión con el barrio muy interesante. Él salía a la calle y hablaba con uno, hablaba con otro, Todo el tiempo. salía como estaba en su casa, salía con las sandalias, con lo que tuviera, vestido bien, pero él tenía una gran afinidad con la gente, con Empatía. la gente. Empatía. Sí. Pero sí Sea- cómo se vestía, porque en que si sentía remeras con flores o porque si Sí, le gustaba- era muy como Pero sí hay como Era una Muy formal. pero es muy clásico, eros era todo. muy clásico. Las inauguraciones Saco, se las va. inauguraciones se ponía el saco. Un cajero de banco, ¿viste? Pero- Cajero de banco, saco. Pero si no, muchas remeras y zapatillas. Remeras, zapatillas, sí, turquesa, usaba turquesa, rojo, blanco. Pero era todo erotizado, Ajá. ¿no? Un
parece que... Era re macho alfa. ¿No? Digamos, Entraba y hombres y ¿no? mujeres se enamoraban de Pablo. Yo te digo, yo cuando le daba charlas con él, aparte era muy seductora, a él le encantaba seducir. Y le decía que le gustaba seducir a hombres y a mujeres, le encantaba seducir. A piedras, a árboles. A piedras, a árboles, a hombres. Te hubiera hablado, te hubiera dicho qué linda tu cosa y qué divina que sos y qué sé yo. Y todo, y después vos decís, este gusta de mí. Y entonces me decís, Laura, este hombre es soltero, siempre pasaba esto. Me decís, chiste, Pablo da clases, sí, es soltero, sí. Y me hace el teléfono, bueno, sí, qué sé yo. Y después me decía, no los aguanto más, me están llamando por teléfono. Salía despavorido, eso es una anécdota que la cuento porque es así, él te seducía y después se iba. No es que le gustaba que después lo llame, le gustaba seducir. Y después salía corriendo y después por ahí decía, llamame un día no sé qué, y después por ahí alguien conseguía su teléfono y él trataba como de irse corriendo porque no aguantaba a esta gente que lo estaba persiguiendo y seducía indiscriminadamente a hombres y mujeres porque le encantaba seducir y con una cosa como masculina, ¿viste? Él era un tipo que no le gustaba incluso la cosa de como mostrar la cosa homosexual o gay, nada. Era como de otra época eso, ¿entendés? Era como un macho, por eso te digo, era como un macho alfa, que al día de hoy mucha gente te decía, Luciano, mira, no lo llames porque él es gay. Sí, es gay, no puedo creerlo, era como una, ¿no? Pasaba, no puedo creerlo. Claro, pero porque era, ¿entendés lo que digo? Como... pero Pablo no era un poco así, como que era, no era el tipo, qué sé yo, era... porque era así, y además de que, bueno, tenía esa cosa como de coqueteo con los hombres y con las mujeres permanente, pero además, por ahí, o por algo de época, puede ser por algo de época, no sé cómo hubiera sido hoy, pero por algo de época era algo como una cosa de masculinidad, o sea, todo el tiempo era boxeo mucho, miro box, miro boca, ¿no? Miro, todas cosas muy asociadas a lo masculino, ¿no? Que para él no eran disociantes, o sea, por eso te digo que era muy libre, para él era, pero ¿y qué pelotudez es esa que uno es gay y tiene que ir a una discoteca? O sea, ¿entendés? Siempre era, pero ¿qué pelotudez es esa de que uno no tiene nada que ver? Igual hay algo interesante que es como, ¿no? o lo que veíamos nosotros, que es un cuerpo erotizado, sí. Pero no es el cuerpo del gimnasio, ni es ese sentido de la piel tallada, como de ese estereotipo de lo gay, como americano, ¿no? Así que ahí hay como, digo, la opción por el box habla también como de un entramado mucho más popular, y después él hablaba de los cuerpos del trabajo, ¿no? O sea, sí. ¿no? Como de ese chongo que es el que carga las bolsas. Ayer Marrone contaba algo muy interesante de la vida en... ¿Estabas? No. Ah, bueno, para no repetir, de la vida en Mataderos, era bueno como hacer esa etnografía del hombre popular que estaba ahí en el barrio, entonces ir a un bar, mirarlos e imaginar sus vidas, ¿no? O sea, que como esas ficciones que después pasaban como escenas a su pintura. Digo, pero el cuerpo de trabajo es... Le gustaba mucho la para que el chico... No, que le gustaba la proeza. La cosa de proeza física, como te decía, no, pero tal muestra, que esto contado por él, no es que yo no. Sí, bueno, me encerré en un cuartito y en una semana pinté 15 obras, viste, como prácticamente sin dormir, y te contaba como las 500 abdominales, como proezas así que hacía. Qué curioso, ¿no? Que bueno, nunca... Como hablando de saber si te estaba hablando en serio, ¿no? La otra pregunta es, ¿cómo era su relación afectiva más allá del mundo del arte, con esas personas de barrio, de boxeo que tenía, y su familia? Con el barrio absolutamente identificado, se paraba a hablar con cuanta persona saliera y pasara por la calle, y íbamos a comer, y cuando salía la plata que había ganado la poca plata que había ganado esa noche en el taller que habíamos dado, se lo daba a los chicos que encontraban en la calle. Era una familia que había, o sea, él tenía un desprendimiento con el dinero muy alto, por lo menos en esa época. No, sí, pero en términos biográficos, o sea, digamos, él es
el hijo del medio tenía una hermana más grande, tiene una hermana más grande, o un hermano más chico que murió siendo muy chiquito. Su padre se suicidó en el 61. Eso, según sus relatos, marcó, digamos, la impronta de su obra y también ahí dejó como una huella. De hecho, Nora nos compartió una fotografía en su taller en Reconquista que está Suárez burlándose de una orca con una corbata, o sea, por lo cual eso ahí hay una marca, permanentemente ¿no? Jugaba con eso, permanentemente. Y después él adoptó a los Arte, ¿no? Digamos, ellos hicieron, ¿no? Hay una especie de familia. Sí. ¿no? Bueno, a mí en particular, pero antes fue amigo de mi familia. Claro, de y hubo proyectos comunes, familiares. Sí, después bueno, con Laura los últimos años también. En esa época estuve en pareja mucho tiempo con Horacio. Con Horacio Campillo, perdón. En pareja, viviendo juntos todo el tiempo. Sí, Después más o menos desde años... el 69 las fotografías que tomó, ahí está más o menos datada su relación. Hasta el año 80-81, más o menos, que ahí en Palma como con Marrones. Un poquito antes. Si no me equivoco, estuvo con una chica, Alicia Lufrano. Sí, Alicia Lufrano estuvo después de Lufriego, estuvo con Alicia a punto de casarse hasta que aparece, ella se fue a hacer un doctorado a Francia y él se fue con... Ahí conoció a Gustavo Marrón. Claro, yo preguntaba también porque me llamó la atención de la charla previa, cuando hablaron de sus últimos días, que pasó en el hospital. Y no sé, pensé como más en la familia, porque siempre hablaron como sus amistades. La familia para Pablo, y eso está en varios textos, es la familia, su familia era la familia elegida que eran los amigos. La familia de él no se llevaba muy bien con su familia. Pero hay un sobrino. Pero no sé, en realidad sí hay. La verdad que estaba lleno de gente el hospital. Sí, pero no es que familia. primos y eso, no, él se llevaba muy, él quería mucho a su sobrino, mucho a Juan que estuvo los últimos días, Juan Capelo. Se llevaba muy bien con Juan, pero él estuvo, su familia elegida era, más él no tuvo hijos, qué sé yo, una relación, una cosa muy traumática, lo que acaba de contar Jimena. Si vos después te lees en los catálogos está ese tema muy duro, una cosa muy disruptiva familiar, es que el padre tenía 61 años y se ahorca, y él lo descuelga. Sí, no, tenía y aparte 21. estaba acompañado por Minujín y por Greco, y te aseguro que Minujín en eso no miente y cuenta como el shock de esa situación. Acaba de inaugurar su muestra en Lirolai, sus pinturas informalistas, auspiciado por Greco, qué sé yo, y de golpe como esa bomba familiar. Sí, pero sí me parece que como la familia es el ensamble que él hizo, ¿no? En eso es como muy claro. Después sí, digamos, a los fines de esta exhibición hay un sobrino y que por lo tanto hay derechos de reproducción de obra y demás que deben gestionarse por esa vía. Pero sí, digamos, es un caso como muy típico de que realmente él decía, mi hermano es Roberto, como que él había hecho una familia sí, bueno, de Miguel dijo muchas veces que era como que era un hijo Miguel. Perdón, la madre de él. Él la adoraba, la mamá, era filósofa. Y Juan Capelo nos cuenta, Horacio Campillo nos cuenta que vivieron un tiempo, eso es increíble, o sea, su madre aceptando la relación homosexual de su hijo. Con Horacio Campillo, que era un pintor formoseño, joven, súper apuesto y muchos años menor que él, que se conocieron aprox en el 69, sí, están en las fotos, y en un momento se trasladan a la avenida San Juan como el 3000 y ahí compartieron como la vivienda con la madre y la mamá, como bueno, su padre se suicida y entonces hay como una caída en desgracia, digamos, económica de la familia. Porque el padre se suicida en la época de Perón, con una industria, ¿verdad? No, en el 61. ¿En el 71? 61. Con la primera muerte de Lirolai. Sí. Yo creí que había sido... No, y la mamá vendía 55. libros. La mamá andaba con un carrito, digamos. 55, 61. Mi papá apoyaba a la Libertadora y él estaba muy en contra de su viejo y lógicamente no se llevan nada bien.
Sí, Pero eso bueno, también igual lo cuenta admiraba él. porque era un tipo muy culto. Y además muy que antes lector, no había, muy- él había sido Dice que socialista, era más viste que lo centro de dice, que de reunión golpe que- se volvió... Claro. Que solo se hablaba de lo que el papá Ah, quería eso en la no lo casa. sabía. Eso, sí, Sí. claro. Él lo admiraba, Lo pero admiraba. estaba muy enojado, muy peleado ideológicamente. Ah. Y Sisu, Era para, breve. para contar un poco sobre su hermana, era una persona brillante, estudió filosofía, fue incluso... ¿Cómo? Trabajaba En el diario La Nación, o manejaba sea, la biblioteca Alicia La de Nación. Arteaga llegó a conocerla, digamos, en actividad, o sea, Juan Pablo Correa, seguramente muchos lo conozcan a Juan Pablo también, digamos, llegó a jubilarse incluso, y bueno, vive, pero está un poquito viejita. ¿Por ahí alguien quiere preguntar algo más? Ah, Lo último. ¿sí, no? Puede ser en Tucumán Arde que el EARP quería participar y él como dijo que no, que como separar, no sé, como el... Desconozco, Mira, desconozco, te la dijo. yo no sé si recuerdo ese detalle. Hay previo, digamos, a los estudios sistemáticos de Longoni y de Messman, que bueno, son una referencia ineludible. Fantoni, que es un investigador rosarino, hizo una serie de una colección de entrevistas que son pero ineludibles, son publicaciones del 94, o sea, como muy tempranas. Ahí hay una entrevista muy extensa a Renzi, a Jacobi, a Suárez, te digo porque digamos, fueron cosas que leímos y que fuimos como entrecruzando. El relato día a día de Tucumán Arde es muy extenso y además es como hubieron muchos actores, ¿no? Es realmente, sí, es una red que yo ahora me decís y no lo recuerdo. Pero sí, como en síntesis, como la discrepancia Fantoni lo que... visitó y se quedó Sí, no, en Fantoni es... Reconquista y era muy amigo de Renzi. Sí, bueno, después Suárez se queda con el taller de Renzi cuando muere en el 92. Claro, el legado pero digo, realmente esos estudios, esa documentación que generó, esos relatos orales que generó Fantoni son ineludibles. Y sí, digamos, en testimonios que le ha dado Suárez a Laura y en otras entrevistas, él sí hablaba como de cierta distancia, como de fracaso de esa vanguardia radical y sobre todo puntualmente de la experiencia de Tucumán Arde. Él la consideraba fallida en términos de producción de obra. ¿Sí? Estética. Sí, lo cual ahí ves que la importancia que para él tenía la estética. O sea, Cuando la la lectura AMIA en términos autónomos, ¿no? Como de pensar eso, como el fenómeno visual del asunto. Bueno, cuando la AMIA, cuando está la embajada, Pero en un momento ahí tenés, ¿no? mirá. Tal cual, ese es otro documento El extravío de la papelito, vanguardia. Hermoso Mariana, libro. que no sé si es en el libro de Roberto, está el papelito, que no sé si es una servilleta. Sí, lo del boceto para Tucumán. Del que lo boceto tiene que está Roberto. todo desplegado ahí, el plan Ah, no, No, vos me pero- el deseo. El deseo nace del derrumbe. En el deseo nace del derrumbe. Ok, no, pensé que era No, porque estuvimos sí, mucho en el sí, archivo sí, juntas, sí, por sí, eso claro, no me acuerdo si es una servilleta o qué, que está todo el plan de Tucumán. Que lo hizo Pablo, desplegado. lo tiene Que Roberto. lo hizo eso. Pablo. Está es un documento que tiene Roberto, Como ¿verdad? decís, hay Sí. una discrepancia ahí. Sí. Pero él tiene un rol muy importante en la gestación de la idea de... No, es que el rol de él es fundamental y Roberto tiene un documento valiosísimo en relación a Que es eso. Lo ese que pasa papel. es que es años después, es lo que Pablo pensaba, ¿no? A los 30, a los 60 y pico, Como a una- los como una 60, evaluación. es bueno, 30 años después creo que Tucumán reunió mucha información, pero no logramos lo que queríamos con Tucumán Arde. No es que haciendo una muestra en los secretos de los argentinos vamos a lograr la revolución popular. ¿Qué sé yo? Es como lo que después es como un pensamiento de un Suárez de eso que te estoy diciendo O que sea, que es el juicio del fracaso juicio de, general claro, de la, tal de cual, la y además vanguardia. Es un problema. que no es lo mismo a los 33 que lo que él veía pensando a los 40 y pico, que a los 30, y seguramente a los 33 nunca hubiera expuesto en Mamán, pero es el artista que a los 50 y pico después sí decide exponer en Mamán, no solamente en Mamán, sino que además Daniel Mama le compra toda la obra, que todo el mundo le gustaba la obra de Pablo, pero nadie se la compraba porque era muy difícil.
era dura, era difícil. Ay, Pablo, me gusta tu obra, me encantás vos, pero tu obra es Se difícil. hubiera perdido. Él decía, claro, anécdotas tipo, ay, me gusta tu obra. Bueno, una con la de Ruth que la cuento pero porque es divertida. Cuando Ruth quería tener a Pablo, porque era una figura, imagínate, tener a Pablo Suárez. Me acuerdo que iba a la reunión yo con Pablo, que estábamos muchos juntos, íbamos a la reunión de Ruth. Ruth le dice, bueno, Pablo, que tenga una Pablito, quiero tener una muestra con vos, pero que no haya mucho desnudos, que no sea muy dura, que no haya no sé qué. Y le dije, mirá, corazón, le dice Ruth, mi amor, me parece que vos querés una muestra de Nicolás García Uriburu. Porque yo no soy ese, gracias, eso es lo que te decía, me voy. Bueno, no, Pablo no es tampoco tan así. Bueno, sí. Y esa muestra, no, de verdad, eso fue como el inicio como de un momento económico mejor, porque esa muestra, mirá lo que es el prejuicio, que esa muestra igual casi no, es el desnudo, está el Cristo que está semidesnudo, no está totalmente desnudo. Se le ve la raya. Sí. Se le ve la raya. Y la raya es todo. Claro, pero la vendió toda esa muestra. Mirá lo que es. Pero, y era siempre, ay, me gusta, pero sos tan difícil, pero qué sé yo, Igual ahora están livings, O sea, debemos decir que cuando... Sigue siendo muy difícil, ¿o no? No, digamos, la verdad es que esta obra está en las mejores colecciones de Buenos Aires. Ahora, ¿no? Está, la verdad es que en ese sentido... Después, nosotros nos hemos visto en livings muy sofisticados e incluso Heredia, digamos, todos esos abyectos están en sus pedestales, en lugares destacados, y lo que tiene Suárez es que también está en pinacotecas, ¿sí? Digamos, tiene como ese doble ingreso en las colecciones. Sí, lamentablemente. ¿no? Es como buena profecía, que también dijo, ¿no? Todo lo que se hizo en el siglo XX, que se hizo para romper, de alguna manera, el sistema lo tomó y todo. Sí, digamos, el boxeador, muchos de los malbones conviven con obras maravillosas de la tradición pictórica entre el 20 y el 40, ¿no? Digamos, y están exhibidas como en esos contextos. Por eso Pablo está en todos lados. A mí me dicen que tenemos que cerrar. Claro. Yo solo una cosita en relación a Chicos, Tucumán es el final de Arde, que ustedes la veo, también, no, que yo lo siento un juicio como no, extemporáneo también, pero ahora no me sale la palabra, pero no creo que esté bien, o no creo que haya estado bien que Suárez haya leído en términos visuales un fenómeno como fue Tucumán Arde. O sea, que finalmente la crítica sea que aquello que se armó en términos estéticos, ¿no? haya sido equivocado. Otra potencia. Claro. Sí, pero vos pensás que, digamos, en definitiva, tengo básicamente la anécdota ideal para eso. fue una estrategia de contrainformación. Entonces, digamos, jugar a eso en términos plásticos me parece que habla del Suárez, digamos, de los 90s, que estaba pensando la obra en esos términos. Sí. O el juicio, ojo, rastrealo, porque el juicio es de los 90. Sí. Justo cuando estaba de moda, aparte. Exacto, tal cual. Bueno, y ahora que él odiaba a Catherine David. La anécdota que tengo que contar tiene que ver con eso. Tiene que ver con que en una clase, cuando volaba la embajada, yo decido, por mi cuenta, poner una tela de luto en el balcón, y decido que no se hace clase ese día, que se reverencia la situación. Y Pablo dice, ¿cómo no vamos a hacer plástica igual? Me acuerdo que estaba Ale Fabri en ese entonces y que Ale Fabri dice, claro, hay que seguir haciendo. Y digo, no, yo decido que en este momento lo que más preocupa ahora, hoy, escuchando las otras cosas, ¿cómo combatía Pablo esa realidad? En lo que había que seguir haciendo. Hablando de performance, me acaba de mandar Robert. A ver. Que dijo, solo veo un iconito, dinamita, embajada yanqui, en el momento de Vietnam. Esa era una performance que él quería hacer y lo contuvieron con David Viñas. Dijeron bien, qué buen dato. Roberto presente. Vení, Rafa, y así ya no sé. Chicos, ¿qué dicen? ¿Ustedes terminan la muestra? ¿Qué les pasa ahora a ustedes? Un aplauso para los curadores. Un aplauso para los curadores. Un aplauso enorme para Rafael Cipollini.
Jimena Ferrer, que hace esta muestra extraordinaria y que sea el inicio de más muestras así. Gracias. A ellos, Vini,